Hola, buen día. Bueno, hoy vamos a continuar con Foucault y vamos a continuar también con el tema que empezamos la vez pasada acerca del método. Hablamos también de método arqueológico y de genealogía. Ahora vamos a centrarnos más en el tema de la genealogía tratando de distinguirlo. La genealogía, en principio, recordemos que él toma esta idea, este concepto de Nietzsche. Para ese método que él utiliza, que va a ser diferente a todo lo que fue, digamos, la tradición filosófica, el tema también es el hombre, pero él dice que no es como sujeto de libertad, sino como sujeto de experiencia. Y este método opera como un efecto de deconstrucción, rompiendo todos los cimientos de una edificación que pretenda desconocer la contingencia. Se pone en principio a todas las formas ideales que barren con la realidad, con toda esa realidad que no se les acomoda. Los detalles, puede ser, los desbordes, todo lo que no le es familiar y que es desechado en general por la humanidad en resguardo, dice Nietzsche, de su supervivencia. Les recuerdo que acá vamos a estar hablando permanentemente de Nietzsche, de Foucault en relación a Nietzsche. Dice, por ejemplo, Nietzsche, la propensión a tratar lo parecido como idéntico echó los fundamentos de la lógica. Su origen no sería otro que la necesidad de hacer rápidas inferencias de lo idéntico, para así conjurar los peligros de la existencia, reconocer el alimento, identificar al agresor. Es decir, nosotros para sobrevivir tenemos que saber que el león es un animal peligroso y también tenemos que reconocer el alimento que nos puede hacer bien de aquel que puede ser un veneno. Y entonces eso depende un poco del principio de identidad, de lo que sustenta la lógica. En cambio, la genealogía como método acepta los riesgos, los desafíos, y se consagra una tarea que además de ser paciente y meticulosa, carece de grandes ambiciones. Se ocupa de saberes pequeños, de saberes regionales, no desechando nada, sino más bien recogiendo todo aquello que se le presenta. Y así se diferencia de la filosofía como totalización, tal como se ha desarrollado desde Hegel hasta Sartre, dice Foucault. A eso él le opone una actividad de diagnóstico. O sea que la tarea es estudiar el pensamiento anterior a las grandes construcciones del filósofo y tomar entonces aquello que puede ser pequeño, mezquino, irrisorio, y además en una marcha sin pudor y sin prisa. La clave entonces del método es escuchar la historia y no suponerla por el desarrollo necesario de una idea, de un plan o de una evolución natural. Este escuchar la historia también compone dos tareas que remiten a Nietzsche: buscar la procedencia y el punto de emergencia. Expresiones que Nietzsche utiliza justamente para contraponerlo a la preocupación por los orígenes y las metas. ¿Por qué? Porque buscar la procedencia supone abandonar las explicaciones lineales en términos de, por ejemplo, de una raza, del espíritu de un pueblo, y ocuparse más bien por los desvíos, los errores, aquellos hechos que pueden haber sido olvidados. Y buscar el punto de emergencia implica no dar cuenta de nada por el término final. Foucault entonces explica, cito, el castigo no siempre tuvo por fin dar ejemplo.
la necesidad de venganza o de eliminar al agresor, todo eso hace la historia del castigo. Esto lo dice él en Vigilar y Castigar, que después ya vamos a hablar de esta obra, pero también trata el tema en una obra breve que se llama La verdad y la forma jurídica, donde muestra que la verdad está siempre muy dependiente de los cambios en la forma jurídica. Así, por ejemplo, habla de que en una primera época, frente a un delito, lo que se hacía, se procedía con la prueba, que era, por ejemplo, al reo se lo tiraba al agua y si se ahogaba, era prueba de que era culpable. Después se pasó a la indagación, en la cual se buscaban las causas, los detalles, todas las condiciones previas materiales que mostraban que el reo había cometido el delito. Y por último, la forma del examen, que más bien se examinaba el alma para ver cuál era la intencionalidad. Se juzgaba a partir de esta. En suma, lo que acá Foucault nos quiere aclarar es que la verdad tiene su historia, que es de este mundo, y siempre se ha manifestado en figuras de distinto tipo. Por ejemplo, en la época para Platón, la verdad dependía de la reminiscencia, porque los hombres habían visto, contemplado las verdades en el topos Urano y después habían caído, y en esa caída habían olvidado la verdad, entonces tenían que recordarla. Para Aristóteles, la verdad es la correspondencia de la idea que tiene el sujeto con el objeto. También está la verdad como intuición mística, o la verdad para el hombre moderno, como dice Kant, es que depende del sujeto y es una constitución del sujeto. Todas estas concepciones de la verdad han pugnado y siguen pugnando por imponerse. Entonces, para Foucault, hallar el punto de emergencia supone dar cuenta de esa historia. O sea, del juego de enfrentamientos que ha hecho surgir una verdad, como también puede haberse debilitado y vuelto a fortalecer. Todo hace la historia de las verdades, y valgan los plurales porque la verdad no es una, sino local, temporal y por lo tanto múltiple. Y valga también la asociación con el poder, ya que para Foucault son dos términos que no pueden separarse. Y quizás sea esa la especificidad del método genealógico respecto a la arqueología. Porque el descubrimiento de esta imbricación parece ser el hecho inaugural de la etapa genealógica, que se funda sobre la certeza de esa relación circular entre verdad y poder. Dice, la verdad está ligada circularmente a los sistemas de poder que la producen y la mantienen, y a los efectos de poder que induce y que la acompañan. En su primera etapa, aun cuando todavía el tema del poder no se le había develado, Foucault pone su atención en las grandes transformaciones, en los despegues, lo que él llama regímenes de la verdad, que no se trata ni de sistema ni de contenido, sino de reglas por las que se puede diferenciar lo verdadero de lo falso, lo diferente de lo semejante. En esa etapa, lo privilegiado era la ruptura, la discontinuidad, pero todavía le faltaba, según reconoce el propio Foucault, enfocar en los efectos de poder que se derivaban de esos discursos. Y es desde 1970 cuando comienza la etapa genealógica. Y es ahí donde aparece la cuestión central, que es esa relación circular entre verdad y poder. A diferencia de la pregunta que se hace tradicionalmente en la filosofía política, que es cómo puede el discurso de la verdad o la filosofía fijar los límites del poder, Foucault propone trabajar en torno a la pregunta ¿qué tipo de poder es susceptible de producir discursos de verdad
que en una sociedad como la nuestra están dotados de efectos tan poderosos. O sea, poner el acento en esa acción circular, en esas relaciones de poder que engendran discursos de verdad que a su vez deben sostenerlas y fortalecerlas. Y acá viene algo muy importante que dice Foucault: el poder no se adquiere, es decir, no existe esa idea de como, digamos, que con la revolución se toma el poder. El poder se ejerce y no puede conservarse sin una producción y circulación permanente de discursos que lo apuntalen. Con esto quiere decir que la verdad no es nunca anterior al poder, ni tampoco es independiente de él. Y Foucault ahí advierte que es un error partir de la idea de un conocimiento científico, objetivo, neutro, buscar luego el modo en que pudo haber sido falseado debido a exigencias de poder. Y por esto Foucault también rechaza el concepto marxista de ideología, porque dice: entre saber y estrategia de poder no existe ningún tipo de exterioridad. Ambos se amasan juntos, ambos se constituyen a partir de prácticas sociales. Recordemos lo que dice el marxismo. Para el marxismo, en el proceso de producción de los bienes materiales se establecen ciertas relaciones sociales que constituyen, junto con la producción, la infraestructura económico-social. Y sobre esta se encarama una superestructura ideológica que va a cumplir una función de justificación o legitimación de esas relaciones sociales de producción, donde está, por ejemplo, la propiedad privada. Y Foucault lo que va a decir justamente va a descartar esa noción de superestructura como instancia de legitimación o justificación que colocaría el poder proyectado desde arriba en un rol de prohibición, para poner el acento en esa cuestión de que tanto el poder como las verdades como la ideología se amasan juntas en el mismo proceso. Y aquí cae también la concepción marxista, porque supone que hay una zona auténtica de la existencia que sufre un proceso de alienación y que luego viene la revolución a reconciliar al hombre con ese ser auténtico. Lo que viene a decir Foucault es que no hay un sujeto previo, que somos desde ya constituidos por el poder, que no hay un ser humano sustancial, una naturaleza humana que dispone de o ejerce el poder. No hay tampoco una subjetividad previa que dice quiero tal cosa, sino que esa misma subjetividad es producida por el poder e inducida a querer tal cosa. Acá podríamos hablar de un cierto parentesco con la concepción existencialista, que niega que existe una esencia del hombre, sino que el hombre se hace la existencia, solo que no lo haría desde un punto de vista individual, ¿no? Que el hombre se realizaría a sí mismo, sino desde un punto de vista social, de estructuras de poder que lo determinan. En esta idea de que no hay un sujeto previo, Foucault es mucho más nietzscheano que marxista. ¿Qué es lo que nos dice Nietzsche? Dice: no hay hechos, solo interpretaciones. Y dice algo muy curioso: los hechos son vacas. Con eso quiere decir que, bueno, que los hechos están ahí, pero no dicen nada. Que la realidad es una realidad sin fondo, sin orden. El marxismo, en cambio, ordena, aclara sobre qué es el sujeto, lo auténtico, el papel de la revolución. Y acá en este mundo Foucaultiano, nietzscheano, solo hay estructuras que nos determinan. Y la libertad, en todo caso, ¿qué es? Es salirse de esas estructuras, aunque enseguida se cae en otra, es una cuestión permanente. Existe entonces una relación de necesidad y complementariedad entre verdad y poder. Lo que se
manifiesta en lo que Foucault llama los focos locales de verdad-poder. ¿Cuáles son estos? Por ejemplo, la familia, la institución carcelaria, él estudia mucho las cárceles, la relación penitente-confesor, o médico-paciente, psicoanalista-paciente. Y es a partir de estas relaciones, estos focos locales, que hay que avanzar en un movimiento ascendente que tenga presente ese carácter inmanente de las relaciones de poder respecto de otras relaciones, ya sean estas económicas, sociales, técnicas también, o de conocimiento. Porque a veces también lo que hace el poder es aprovechar ciertos conocimientos, ciertos saberes que se han instituido. El poder entonces viene de abajo y transita transversalmente, recorriendo toda la trama social. Y por eso hay que captarlo en ese movimiento ascendente, o sea, en su cara externa, y no en el marco jurídico que lo legitima. No hay que ver en el derecho qué es el poder, sino en esa cara externa de los hechos mismos, de las relaciones sociales, en la instancia material, donde se procesa el sometimiento. El individuo moderno, nos dice Foucault, no crea las modernas relaciones de dominación. Son más bien estas las que han constituido al individuo de nuestra época. Eso es lo que significa verlo desde la cara externa, en esas prácticas sociales, donde se da el hecho crudo de la dominación, no en el papel de lo que debe ser el derecho, etc. Entonces no tiene sentido preguntarse, dice, como ha hecho tradicionalmente la concepción jurídica desde el iluminismo, ¿quién detenta el poder? ¿Y cómo aparece el soberano? Porque justamente el poder no tiene que entenderse como la dominación de un individuo sobre otro, ni tampoco de un grupo sobre otro, por ejemplo, en términos de clase. Y aquí hay algo muy importante, que Foucault hace una diferencia entre lo que es el poder soberano que detenta al rey en forma vertical, y ese otro tipo de poder del que estuvimos hablando todo el tiempo, que transita transversalmente por toda la trama social. Y diferencia que implica hablar de algo que él introduce, un concepto que él introduce, el de biopolítica, que luego sí va a ser desarrollado por otros pensadores posteriores como Agamben, como Espósito, pero que vamos a ver oportunamente, pero que ahora veamos qué es lo que Foucault entiende por esto de biopolítica. Pero como ya vamos a cerrar esta reunión, lo vamos a ver en la próxima. Vamos a dedicarnos a ver qué es esto de biopolítica, en qué se diferencia del poder soberano. Y como siempre entonces les recomiendo que me pongan like, que me hagan comentarios, que activen la campanita y nos vemos en la próxima con este tema siempre sobre